Están entrando. La muralla ha caído. El agujero es enorme. 20 metros de piedra milenaria convertidos en escombros humeantes. Y por él se derrama un río interminable de acero y carne. Genízaros. Miles de ellos. Los mejores soldados del mundo islámico avanzan como una marea imparable, cimitarras en alto, rugiendo el nombre de Alá, oliendo la victoria que llevan 53 días esperando. Y frente a ellos hay una línea de hombres que no retrocede. Son enormes, más altos que cualquier bizantino, más altos que cualquier turco. Rubios, barbudos, cubiertos de sangre que no es suya. Sostienen hachas de casi 2 metros con la calma de quien ha hecho esto 1000 veces. No gritan, no rugen, no rezan, solo esperan. El primer genízaro llega a la brecha corriendo a toda velocidad, cimitarra lista para el golpe descendente. Ha matado a 12 hombres esta noche. Cree que el 13º será igual de fácil. El hacha se mueve. No hay 13º. El cuerpo cae en 2 direcciones distintas. El siguiente genízaro tropieza con él, y el hacha ya está bajando de nuevo. Esto es la Guardia Varega. Esto es lo que hacen. Esto es lo que han hecho durante 500 años. Pero esta noche es diferente. Esta noche no hay refuerzos, no hay relevo, no hay esperanza. El emperador Constantino XI, el último emperador romano, el hombre al que juraron proteger, acaba de quitarse la corona y lanzarse al combate como un soldado cualquiera. Hace 20 minutos que nadie lo ve. Probablemente está muerto. No, casi seguro está muerto. Y eso significa que el juramento, técnicamente, ha terminado. Podrían irse. Los barcos en el puerto todavía están ahí. Algunos genoveses ya están huyendo. Nadie los culparía. El hombre al que sirvieron ya no existe. El imperio al que protegieron está muriendo ahora mismo, en tiempo real, mientras la sangre empapa las piedras milenarias. Podrían vivir, ver otro amanecer, volver al norte, abrazar a sus familias, morir de viejos contando historias junto al fuego. El capitán Varego mira a sus hombres. Quedan menos de 100. Hace 2 meses eran 300. Ninguno mira hacia el puerto. Ninguno mira hacia atrás. El capitán asiente, una sola vez, y entonces, sin una palabra, sin un grito de guerra, sin un discurso heroico, cierran filas. El siguiente genízaro aparece en la brecha, y el hacha se mueve de nuevo. Porque esto es lo que son: no mercenarios, no soldados, no guerreros comunes. Son hombres que eligieron morir por una palabra pronunciada años atrás, en un idioma que nadie en esta ciudad entiende, a un hombre que probablemente ya no respira. Esta es la historia de la Guardia Varega, los vikingos que se convirtieron en los protectores más leales de Roma, los extranjeros que eligieron morir por un imperio que no era suyo, los últimos hombres de pie cuando el mundo antiguo se derrumbó. Y para entender por qué eligieron quedarse, tenemos que retroceder. «500 años, 3000 kilómetros, a un mundo completamente diferente, a las tierras donde estos hombres aprendieron que la muerte no es el final, es solo el principio de la leyenda. Escandinavia. Siglos, octavo, noveno, 10. Olvida todo lo que crees saber sobre vikingos. Olvida los cuernos en los cascos. Nunca los usaron. Olvida las películas. Olvida los videojuegos. La realidad era más brutal y más fascinante. Imagina una tierra donde el sol desaparece durante meses enteros, donde los inviernos matan más hombres que cualquier batalla, donde cada cosecha es una apuesta contra la naturaleza y perder significa que tu familia muere de hambre. Aquí, la debilidad no era un defecto moral, era una sentencia de muerte. Desde los 5 años, un niño nórdico sostenía un hacha, no de juguete,
Un hacha real, pequeña, con filo real, porque si no aprendías a defenderte pronto, quizás no hubiera un después. A los 10 años, ese niño había visto morir hombres. Probablemente había visto a su padre matar a alguien o ser asesinado por alguien. La muerte era tan común como la lluvia. A los 15, muchos ya habían probado la sangre ellos mismos. Pero estos hombres no eran asesinos psicópatas. No mataban por placer, mataban porque el mundo los había forjado así. En las sagas nórdicas existe un concepto que no tiene traducción perfecta al español. Drengr. Significa algo así como hombre de honor guerrero. Un Drengr no huye. Un Drengr no miente. Un Drengr cumple su palabra aunque le cueste la vida. Y quizás lo más importante, un Drengr no teme a la muerte. Porque la muerte, para ellos, no era el final. Era una puerta. El Valhalla esperaba a quienes caían con el arma en la mano. Un paraíso de combate eterno, hidromiel infinita y gloria sin fin. Pero para llegar allí, tenías que morir bien. Morir como un guerrero. Morir de pie. Morir en cama, de vejez o enfermedad, era casi una vergüenza. Significaba una eternidad en Hel, el inframundo gris donde nada pasaba y nada importaba. ¿Entiendes ahora por qué estos hombres peleaban como lo hacían? No estaban tratando de sobrevivir, estaban tratando de ganarse la muerte correcta. Pero Escandinavia tenía un problema. Era pobre, tierra dura, bosques infinitos, piedra y hielo por todas partes. Demasiados guerreros y muy poco que conquistar. Los clanes luchaban entre sí por granjas miserables, por derechos de pesca, por insultos olvidados hacía generaciones. Y entonces, alguien tuvo una idea. ¿Por qué matarnos entre nosotros por migajas cuando el resto del mundo está lleno de riquezas? Los barcos nórdicos, los famosos drakars, empezaron a aparecer en costas que jamás habían visto nada parecido. Lindisfarne, 793. Monjes desarmados, oro acumulado durante siglos, cero defensas. Los vikingos no podían creer su suerte. Durante 300 años fueron el terror de Europa. Saquearon desde España hasta Rusia. Conquistaron Normandía, Sicilia, partes de Inglaterra. Fundaron ciudades. Establecieron rutas comerciales. Y algunos miraron hacia el este, hacia los grandes ríos que atravesaban las tierras eslavas. El Dnieper, el Volga. Rutas que llevaban a lugares que solo conocían por rumores de comerciantes. Rutas que llevaban a una ciudad imposible. Los primeros nórdicos que llegaron no estaban preparados para lo que vieron. Habían viajado durante meses, remado ríos interminables, arrastrado sus barcos por tierra cuando los ríos terminaban, sobrevivido a emboscadas de tribus hostiles, enfermedades, hambre. Y entonces, una mañana, doblaron una curva del Bósforo y vieron Constantinopla. Intenta imaginar el impacto. Venían de aldeas de madera y techos de paja, de ciudades donde 500 personas era una multitud, de tierras donde un anillo de plata te convertía en hombre rico. Y ahora estaban mirando una ciudad de 500,000 de habitantes. Murallas tan altas que parecían tocar las nubes. Las famosas murallas teodosianas, que llevaban 1000 años sin ser conquistadas. Torres cada 50 metros. 3 líneas de fortificaciones consecutivas. Cualquier ejército que intentara entrar tendría que superar 15 metros de defensas verticales. Pero eso no era lo impresionante. Lo impresionante era lo que había dentro. Cúpulas doradas que brillaban bajo el sol mediterráneo como si la ciudad estuviera en llamas. La Hagia Sofía, la iglesia más grande del mundo, tan masiva que los vikingos debieron pensar que la habían construido dioses. Palacios de mármol blanco, calles pavimentadas, llenas de comerciantes de 20 naciones, seda de China que fluía como agua, especias de India que costaban su peso en oro, joyas
perfumes, vinos de lugares que ni siquiera tenían nombre en nórdico antiguo. Y el dinero. Dios mío, el dinero. Más riqueza circulando en un día de mercado que en toda Escandinavia en un año entero. Los vikingos la llamaron Miklagard, la gran ciudad, y el nombre era un insulto a la realidad, porque ninguna palabra podía capturar lo que era. Pero Constantinopla era también otra cosa, algo que los nórdicos, directos y brutales como eran, apenas podían comprender. Era un nido de serpientes. El Imperio bizantino llevaba siglos perfeccionando un arte que en el norte no existía: la traición política elaborada. Aquí no bastaba con ser fuerte, no bastaba con ganar batallas, porque mientras dormías, tu hermano estaba sobornando a tu guardia. Tu general favorito negociaba con tu enemigo. Tu esposa mezclaba veneno con tu vino. Los números, devastadores. En los 500 años antes de la caída final, Constantinopla vio más de 30 emperadores asesinados, cegados, castrados o derrocados. Algunos gobernaron décadas. Otros no llegaron a ver su primera luna llena como soberanos. Basilio I llegó al trono después de asesinar personalmente a su predecesor. Romano IV fue cegado por sus propios generales. Andrónico I fue torturado públicamente durante días por una turba enfurecida antes de morir. El trono bizantino era como sostener una espada al rojo vivo. Te quemaba mientras lo tenías, pero soltarlo significaba la muerte. Y aquí está el problema que ningún emperador podía resolver. ¿En quién confías cuando todos quieren tu lugar? Los nobles conspiraban cada semana. Los generales, demasiado ambiciosos, demasiado capaces. Tu propia familia, los peores de todos. Tu hermano, tu hijo, tu primo, cualquiera podía decidir que el púrpura imperial le quedaría mejor a él. Los emperadores necesitaban protectores diferentes, extranjeros, hombres sin conexiones locales, sin familias que sobornar, sin ambiciones políticas que alimentar. Hombres que no entendieran las intrigas de la corte porque ni siquiera hablaban el idioma. Hombres cuya única lealtad fuera comprada, pero comprada de verdad, con oro suficiente como para que ninguna conspiración pudiera igualar la oferta. ¿Y quiénes mejor que esos gigantes del norte? Esos rubios aterradores que no le temían a nada, que luchaban como demonios y que, según todos los informes, cumplían su palabra incluso cuando les costaba la vida. Los emperadores estaban dispuestos a pagar fortunas y los vikingos estaban dispuestos a cobrarlas. El año era 988. El emperador Basilio II enfrentaba el peor momento de su vida. Un general llamado Bardas Focas se había rebelado. No era una revuelta menor. Focas controlaba casi todo el ejército de Anatolia, la espina dorsal militar del imperio. Marchaba hacia Constantinopla con decenas de miles de soldados profesionales. Basilio tenía dinero. Tenía la legitimidad del trono, pero no tenía ejército suficiente para detener lo que venía. Estaba desesperado, y los desesperados hacen cosas impensables. Envió mensajeros al norte, a Kiev, donde gobernaba un príncipe llamado Vladimir. Vladimir era pagano, bárbaro, brutal, y tenía exactamente lo que Basilio necesitaba: guerreros, miles de guerreros. La oferta de Basilio fue extraordinaria. Si Vladimir enviaba tropas, recibiría a cambio la mano de Ana Porfirogéneta, hermana del emperador. Una princesa imperial bizantina, sangre púrpura. Esto no se hacía. Los emperadores no casaban a sus hermanas con bárbaros del norte. Era impensable, pero Basilio estaba mirando a la muerte a la cara. Vladimir aceptó. Se bautizó como cristiano, condición innegociable, y envió 6.000 guerreros varegos a Constantinopla. Imagina la escena cuando llegaron. 6.000 hombres del norte entrando en la ciudad más sofisticada del mundo.
Gigantes rubios con hachas enormes, caminando por calles de mármol, mirando las cúpulas doradas con ojos que nunca habían visto nada parecido. Los bizantinos debieron observarlos con una mezcla de fascinación y terror. Estos no eran soldados civilizados, eran lobos. Lobos que habían aceptado usar collar, por ahora. Basilio los puso a prueba inmediatamente. La batalla de Abidos, año 989. El ejército rebelde de Focas contra las fuerzas imperiales. Y en el centro de la línea bizantina, los varegos. Lo que pasó ese día se convirtió en leyenda. Los varegos no luchaban como otros soldados. No formaban líneas defensivas esperando el choque. No usaban escudos grandes ni tácticas elaboradas. Atacaban. Sus hachas danesas, casi 2 metros de largo, hojas curvadas como medias lunas, no estaban diseñadas para duelos elegantes. Estaban diseñadas para destruir. Un golpe descendente partía escudos, brazos, cuerpos enteros. Atravesaron las líneas rebeldes como una tormenta de acero. El propio Bardas Focas murió en el combate. Las fuentes discuten exactamente cómo. Algunas dicen que de un ataque cardíaco, otras que un varego lo alcanzó. Pero el resultado fue innegable. Los rebeldes huyeron. El imperio se salvó. Y Basilio II encontró su arma perfecta. Ese mismo año, el emperador formalizó lo que conocemos como la Guardia Varega. Unidad de élite. Guardia. Personal del emperador. Acceso directo al palacio. Privilegios extraordinarios. Los beneficios eran reales. Salarios que habrían hecho llorar a cualquier mercenario europeo. Los mejores cuarteles de la ciudad. La mejor comida. El mejor vino. Acceso a prostitutas de lujo, baños privados, médicos imperiales. Y el privilegio más increíble, el pillaje de palacio. Cuando un emperador moría, los varegos tenían derecho legal a entrar en los tesoros imperiales y tomar todo lo que pudieran cargar físicamente. Oro, joyas, reliquias, lo que pudieran llevar era suyo. Harald Hardrada, del que hablaré después, supuestamente salió de Constantinopla con suficiente riqueza como para financiar la conquista de un reino. Pero a cambio de todo esto, el emperador exigía algo absoluto: lealtad total. No lealtad al imperio, no lealtad a Bizancio como concepto, lealtad al emperador en persona, al hombre individual que se sentaba en el trono. Esto era crucial. Cuando un emperador moría, el juramento moría con él. Los varegos solo servían al siguiente si realizaban un nuevo juramento. Si un usurpador tomaba el trono mediante golpe de estado, bueno, el usurpador era ahora el emperador legítimo. Era un sistema pragmático, casi cínico. A los varegos no les importaba la política bizantina. No entendían, ni querían entender, quién tenía derecho al trono. Solo les importaba una cosa: el juramento era sagrado, y durante casi 500 años nunca lo rompieron. No puedes entender a la Guardia Varega sin entender su arma. El hacha danesa no era simplemente una herramienta de combate, era una declaración de intenciones. Mira las dimensiones: mango de fresno nórdico de casi 2 metros, hoja curvada de hierro y acero, filo de 30 centímetros. Peso total de 3 a 4 kilogramos. No era elegante. No permitía fintas sofisticadas ni técnicas de esgrima complicadas. Un hacha danesa servía para exactamente una cosa: destrucción absoluta. Un golpe descendente, ejecutado correctamente por un guerrero entrenado, podía partir un escudo de madera reforzada como si fuera papel mojado. Podía atravesar cota de malla y el cuerpo debajo. Podía cortar un caballo por la mitad si le dabas en el ángulo correcto. En espacios cerrados, pasillos de palacio, brechas en murallas, calles estrechas, era un arma de pesadilla. No había forma elegante de enfrentarla. Bloquearla significaba perder tu arma. Esquivarla requería espacio que generalmente no existía.
Los varegos la empuñaban con ambas manos, renunciando al escudo. Defensa mínima. Ataque máximo. Cada combate era una apuesta calculada. Matar antes de ser matado. Y casi siempre ganaban la apuesta, porque tenían algo más que el arma, el físico para usarla. Los promedios de altura en la Europa medieval rondaban el 1,60 m. Los varegos frecuentemente superaban el 1,80 m, algunos pasaban del 1,90 m. En una época sin nutrición moderna, sin programas de entrenamiento científico, esto era casi sobrenatural. Parecían gigantes entre hombres normales, y luchaban como tales. Pero lo más aterrador de la Guardia Varega no era su tamaño, era su silencio. Los guerreros medievales típicos gritaban, aullaban, rugían mientras cargaban. Era parte del combate, intimidar al enemigo, darse valor a uno mismo. Los varegos entraban en batalla sin decir una palabra. El historiador bizantino Miguel Sellos escribió sobre su ferocidad controlada. No era rabia ciega, era algo más perturbador. Violencia calculada, metódica, ejecutada con la precisión de un artesano realizando su oficio. Para los enemigos, esto era psicológicamente devastador. Un guerrero que grita tiene miedo. Un guerrero en silencio está pensando exactamente cómo matarte. Hay un nombre que resume todo lo que la Guardia Varega significaba: Harald Sigurdsson. Conocido después como Harald Hardrada, Harald el Despiadado. Cuando llegó a Constantinopla, tenía apenas 20 años. Era el medio hermano del rey Olaf II de Noruega, pero un golpe de estado lo había dejado exiliado, empobrecido, con nada más que su espada y su reputación. Viajó hacia el este buscando fortuna, y vaya si la encontró. Durante 15 años, Harald sirvió en la Guardia Varega. Luchó en 18 batallas documentadas, contra árabes en Asia Menor, contra piratas en el Mediterráneo, contra búlgaros en los Balcanes. Conquistó ciudades en Sicilia. Lideró asedios que parecían imposibles. Las sagas nórdicas le atribuyen hazañas imposibles. Capturar fortalezas usando pájaros incendiarios, fingir su propia muerte para entrar en ciudades amuralladas, probablemente exageradas. Pero incluso el registro histórico verificable es impresionante. Subió de rango hasta comandar la guardia completa. Se convirtió en uno de los hombres más temidos del Mediterráneo y acumuló un tesoro personal legendario. Cuando decidió volver a Escandinavia, era uno de los hombres más ricos de Europa. Usó esa riqueza para reclamar el trono de Noruega. Gobernó durante 20 años y en 1066 invadió Inglaterra buscando agregar otra corona a su colección. Murió en Stamford Bridge, una flecha en la garganta, apenas semanas antes de que Guillermo el Conquistador cambiara la historia en Hastings. Pero Harald nunca olvidó Constantinopla, nunca dejó de considerarse un varego, y su historia se convirtió en el mejor reclutamiento posible. Durante generaciones, jóvenes escandinavos escucharon sobre Miklagar, sobre sus tesoros infinitos, sobre el vikingo que llegó sin nada y se fue siendo rey. Y tomaron el camino hacia el este. Los imperios no mueren de golpe. Mueren como pacientes terminales, perdiendo órganos uno a uno mientras el corazón sigue latiendo por pura inercia. El imperio bizantino llevaba siglos muriendo. En el año 1000 era una potencia formidable. Controlaba Anatolia, Grecia, los Balcanes, partes de Italia. Rico, poderoso, temido. Para 1200 había perdido casi toda Anatolia ante los turcos selyúcidas. Italia se había ido hacía tiempo. Los búlgaros y serbios se habían independizado. Y entonces llegó el golpe más humillante de todos: la Cuarta Cruzada. Se suponía que esos ejércitos iban a Tierra Santa. Se suponía que iban a luchar contra musulmanes. Eran cristianos, supuestamente aliados. Pero Venecia tenía otras ideas.
y los cruzados tenían deudas que pagar. Constantinopla cayó, no ante sus enemigos tradicionales, árabes, turcos, búlgaros. Cayó ante cristianos occidentales que decidieron que saquear la ciudad más rica del mundo era más fácil que enfrentar a Saladino. El saqueo de 1204 fue una de las mayores catástrofes culturales de la historia. Bibliotecas quemadas, reliquias destruidas, tesoros de 1000 años robados o fundidos. Los cruzados destruyeron más patrimonio de la antigüedad en 3 días que los bárbaros en 300 años de invasiones. Los bizantinos recuperaron Constantinopla en 1261, pero ya no era lo mismo. El tesoro estaba vacío, la población reducida a la mitad, los territorios una fracción de lo que fueron. Y la Guardia Varega también cambió. Ya no llegaban oleadas de vikingos del norte. Escandinavia tenía sus propios reinos ahora, sus propias guerras, sus propias preocupaciones. El flujo de reclutas se redujo a un goteo. Para el siglo XV, la Guardia Varega era una sombra de su antigua gloria. Algunos cientos de hombres donde antes había miles. Todavía respetados, todavía temidos, pero ya no la fuerza invencible de antaño. Y mientras el imperio se desmoronaba, al este surgía algo nuevo. Un pequeño principado turco que, generación tras generación, iba devorando a sus vecinos, los otomanos. Para 1400 habían conquistado casi toda Anatolia. Cruzaron a Europa, sometieron Bulgaria, Serbia, gran parte de Grecia. Constantinopla quedó rodeada, un islote cristiano en un océano musulmán, una isla de 1000 años de historia esperando la marea que vendría a ahogarla. Los emperadores bizantinos suplicaron ayuda a Occidente, prometieron reunificar las iglesias católica y ortodoxa, ofrecieron cualquier cosa. Pero las cruzadas habían terminado hacía tiempo. Europa tenía sus propios problemas. La guerra de los 100 años, la peste negra, cismas papales. La ayuda nunca llegó. Y entonces, en 1451, un nuevo sultán subió al trono otomano. Tenía 19 años. Muchos pensaron que era demasiado joven, demasiado inexperto. Se equivocaban terriblemente. Mehmed II tenía una sola obsesión, una idea fija que lo consumía desde la infancia: conquistar Constantinopla, la ciudad que había resistido a todos, el símbolo supremo, la joya que ningún sultán anterior había logrado tomar. Y Mehmed había descubierto algo que otros no entendieron. Las murallas teodosianas, invencibles durante 1000 años, tenían una debilidad. Podían ser destruidas. Solo necesitaba cañones lo suficientemente grandes. 6 abril de 1453. El ejército otomano llegó a las murallas de Constantinopla. Las cifras son debatidas por los historiadores, pero incluso las estimaciones conservadoras son devastadoras. Entre 80.000 y 100.000 soldados otomanos, quizás más. Constantinopla tenía aproximadamente 7.000 defensores. Haz las matemáticas. Más de 10 atacantes por cada defensor. En cualquier punto de las murallas, los bizantinos estaban superados de forma absurda. Pero tenían las murallas. Las murallas teodosianas eran la obra maestra de la arquitectura defensiva medieval. 3 líneas de fortificaciones consecutivas. Muros exteriores de 6 metros. Foso. Muros intermedios. Segundo foso. Muros principales de 12 metros de altura y 5 metros de grosor. Durante 1000 años habían resistido todo. Ávaros, persas, árabes, búlgaros, rusos, cruzados. Todos habían fracasado. Mehmed tenía algo que ninguno de ellos tuvo: artillería de asedio, el cañón más grande jamás construido. Lo llamaban basílica, diseñado por un ingeniero húngaro llamado Orbán, que ofreció sus servicios primero a los bizantinos, no podían pagarlo, y luego a los otomanos.
Medía más de 8 metros de largo. Disparaba proyectiles de piedra de 600 kilogramos. Necesitaba 60 bueyes para moverlo y tardaba 3 horas en recargarse. Pero cuando disparaba, el mundo temblaba. Las primeras semanas fueron de bombardeo constante. Desde el amanecer hasta el anochecer, los cañones otomanos machacaban las murallas. Cada impacto arrancaba toneladas de piedra milenaria. Grietas que nunca habían existido empezaron a aparecer. Los defensores trabajaban de noche, frenéticamente, reparando las brechas. Escombros, madera, barriles de tierra, sacos, cualquier cosa que tapara los agujeros. Para el amanecer, las reparaciones improvisadas estaban listas. Y entonces los cañones comenzaban de nuevo. Fue un ciclo agotador, interminable, demoledor. La Guardia Varega fue desplegada en los puntos más peligrosos, no en las secciones tranquilas, no en la retaguardia, en las brechas donde los asaltos otomanos golpeaban con más fuerza, porque esa era su función. Siempre lo había sido. Estar donde la muerte era más probable. Cada noche dormían poco, si es que dormían. Cada día luchaban, reparaban, volvían a luchar. Las semanas se convirtieron en un borrón de agotamiento, sangre y polvo de piedra. Los otomanos aprendieron a reconocerlos rápidamente. Cuando las hachas largas aparecían en una brecha, el ataque sería costoso. Muchos comandantes preferían buscar puntos más débiles. Otros insistían de todos modos y pagaban el precio. 18 de abril. Asalto nocturno masivo. Rechazado. Miles de bajas otomanas. 7 de mayo. Otro asalto. Rechazado, pero por menos margen. 12 de mayo. Los otomanos casi logran establecerse en una brecha antes de ser empujados. Cada victoria era más costosa. Cada defensa más difícil. El número de defensores caía, el número de atacantes parecía infinito. El emperador Constantino XI recorría las murallas cada día. Hablaba con soldados, compartía sus comidas, inspeccionaba personalmente cada sección dañada. No era teatro, era liderazgo real. Cuando le sugirieron huir para preservar la línea imperial, respondió con palabras que pasarían a la historia. Dios no permita que viva como emperador sin imperio. Cuando caiga la ciudad, caeré con ella. Para la Guardia Varega, esto significaba algo profundo. Habían jurado proteger al emperador. Y aquí estaba el emperador, no escondido en su palacio, sino de pie junto a ellos, compartiendo el mismo peligro, preparado para morir en el mismo lugar. Un hombre así merecía que cumplieran su juramento. Hasta el final. 28 de mayo de 1453. El día 53 del asedio. Dentro de la tienda imperial otomana, Mehmed II tomó su decisión. Los cañones habían hecho su trabajo. Las murallas estaban destrozadas en múltiples puntos. El ejército estaba ansioso, frustrado después de semanas de asaltos fallidos. Mañana sería el final. Asalto total. Todo el ejército, sin reservas, sin retirada. Victoria o muerte para ambos bandos. Dentro de Constantinopla, los defensores lo sabían. Habían interceptado mensajes, habían visto los preparativos. El ritmo de bombardeo había cambiado. Algo enorme se acercaba. Constantino XI reunió a sus comandantes. Dio un último discurso que varias fuentes recogen. Hermanos, debéis preparar vuestros corazones. El momento supremo ha llegado. Mañana defenderemos nuestra fe, nuestra patria, nuestro emperador, nuestras familias. El enemigo tiene superioridad en números, pero nosotros tenemos la justicia de nuestra causa, la fuerza de nuestras murallas y la protección de Dios. Esa noche ocurrió algo que no había pasado en siglos. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, separadas, enemistadas, divididas por disputas teológicas interminables, celebraron misa juntas en la Hagia Sofía, viejos enemigos rezando lado a lado.
porque ya no importaba. Nada de eso importaba ya. Los hombres se confesaron. Escribieron últimas cartas que probablemente nunca serían enviadas. Abrazaron a compañeros que no verían al día siguiente. La Guardia Varega también se preparó, a su manera. No hay registros de grandes discursos. No hay crónicas de juramentos renovados. Solo el silencio de hombres que sabían exactamente lo que venía. Afilaron sus hachas una última vez. Revisaron sus armaduras. Se aseguraron de que todo estuviera en orden. Y esperaron el amanecer. 1:30 de la madrugada. 29 de mayo de 1453. El asalto final comenzó. Mehmed lanzó todo en 3 oleadas consecutivas. Primero, los Bashi Basuks, tropas irregulares, carne de cañón cuya función era cansar a los defensores. Miles de ellos chocaron contra las murallas. Los defensores los rechazaron. Durante 2 horas, cada asalto fue repelido. Luego vinieron las tropas regulares de Anatolia, mejor armados, mejor entrenados. La lucha se intensificó. Giovanni Giustiniani, el comandante genovés que había organizado la defensa, fue herido gravemente. Una bala de cañón pequeña o una flecha, las fuentes varían, lo alcanzó. Tuvo que ser retirado. La moral defensora tambaleó. Y entonces llegaron los genízaros, la élite del ejército otomano, los mejores soldados del mundo islámico, esclavos cristianos convertidos al Islam, entrenados desde niños para una sola cosa: la guerra. Frescos, descansados, ansiosos de gloria. La Guardia Varega fue enviada a la brecha principal cerca de la puerta de San Romano. Allí, donde los genízaros concentraban su ataque. Allí, donde todo se decidiría. Lo que siguió fueron las horas más sangrientas de la Edad Media. Hacha contra cimitarra, gigantes del norte contra guerreros de Anatolia. Los varegos formaron línea en la brecha y se negaron a moverse. Cada genízaro que entraba tenía que pasar sobre los cuerpos de los anteriores. Las hachas danesas subían y bajaban con ritmo metódico, devastador. El suelo se volvió resbaladizo de sangre. Los otomanos pagaban 3, 4, 5 vidas por cada metro ganado. Pero seguían viniendo, porque detrás de ellos había miles más, y los varegos no tenían reemplazo. En algún momento de esa madrugada sangrienta, las fuentes no se ponen de acuerdo en la hora exacta, el emperador Constantino XI fue visto por última vez. Estaba luchando cerca de la puerta de San Romano. Las líneas estaban colapsando. Los otomanos habían logrado establecer cabezas de puente en varios puntos. La situación era desesperada. Alguien, quizás un noble, quizás un guardia, le rogó que huyera. Los barcos todavía estaban en el puerto. Podía escapar, vivir, preservar la línea imperial. Constantino se negó. ¿Huir?, dijo, según las crónicas. ¿Cómo podría abandonar a quienes mueren por mí? Y entonces hizo algo extraordinario. Se quitó la corona, se quitó la túnica púrpura, se quitó todas las insignias imperiales. Mi cuerpo será irreconocible, dijo. Que nadie encuentre al último emperador de Roma. Y se lanzó al combate como un soldado cualquiera. Desapareció entre la marea de cuerpos. Nunca fue encontrado con certeza. Algunos dicen que cayó luchando contra varios genízaros a la vez, otros que fue aplastado en la retirada, otros que fue capturado y ejecutado sin que nadie supiera quién era. No importa. Lo que importa es cómo eligió morir. De pie, con la espada en la mano, entre sus hombres. El último emperador romano murió como los primeros romanos habían vivido. Cuando la noticia llegó a la Guardia Varega, no hubo pánico. El emperador había muerto. El juramento estaba completo. Ya no había emperador que proteger. Ya no había deber que cumplir. Técnicamente, eran libres. Podían irse. Los barcos seguían en el puerto. Algunos genoveses ya estaban huyendo. Nadie los habría culpado.
El hombre al que juraron servir ya no existía. El imperio estaba cayendo en tiempo real. Podían vivir. Ninguno se movió hacia el puerto. Ninguno miró hacia atrás. En su lugar, cerraron filas. Ajustaron las empuñaduras de sus hachas y formaron línea. Una última vez. No gritaron cargas heroicas, no pronunciaron discursos finales, no buscaron gloria cinematográfica. Simplemente se prepararon para morir, como siempre lo habían hecho. El combate final fue breve, rodeados por todos los flancos, superados 100-1, sin esperanza de victoria ni de escape. Los últimos varegos cayeron donde estaban de pie. No hubo rendición, no hubo supervivientes organizados. Su historia terminó exactamente como había sido vivida, en combate, de pie, con el hacha en la mano. Constantinopla cayó ese día. El Imperio Romano de Oriente, heredero directo de Augusto y Trajano, dejó de existir después de 1123 años de historia continua. Un mundo completo se desvaneció. Mehmed II entró en la ciudad como conquistador. Se dice que cuando vio la magnitud de la destrucción, murmuró un verso persa: «La araña teje su tela en el palacio de los Césares». Permitió el saqueo tradicional de 3 días, pero también mostró respeto por lo que había derrotado. Prohibió destruir edificios principales. Convirtió la Hagia Sofía en mezquita, pero la preservó. Sabía que había conquistado algo único y que los hombres que la defendieron merecían ser recordados. Los cuerpos de la Guardia Varega nunca fueron identificados. No hay tumbas con sus nombres. No hay monumentos con sus rostros. Simplemente desaparecieron entre los miles de muertos anónimos de aquel día. Pero su historia sobrevivió. No porque ganaran. Perdieron. Completamente. Sobrevivió porque, en un mundo lleno de traiciones, eligieron la lealtad. En una guerra perdida de antemano, eligieron quedarse. En un imperio que moría, eligieron morir con él. Y quizás esa es la lección que trasciende los siglos. No todos los héroes ganan sus batallas. No todas. Las historias tienen finales felices. A veces, el heroísmo no es vencer contra todo pronóstico. A veces, el heroísmo es simplemente negarse a huir. Mantener la línea cuando todo está perdido. Cumplir una promesa cuando nadie te obliga. Quedarte cuando todos se van. La Guardia Varega no salvó Constantinopla. No pudieron. Nadie podría haberlo hecho. Pero hicieron algo más raro, más difícil, más memorable. Cumplieron su juramento hasta el final. Y por eso, más de 500 años después, seguimos contando su historia. Recordamos nombres que no conocemos, rostros que nunca vimos. Una última batalla que nadie sobrevivió para contar, porque mientras otros huyeron, ellos permanecieron. La próxima vez que te enfrentes a algo difícil, un compromiso que preferirías romper, una promesa que sería más fácil olvidar, un deber que nadie te obligaría a cumplir, recuerda a estos hombres. Recuerda que hace 500 años, en una ciudad al otro lado del mundo, un grupo de extranjeros eligió morir por una palabra que dieron años atrás. Y pregúntate, ¿qué significa tu palabra?